El espacio no perdona los errores, y la NASA lo sabe mejor que nadie, porque su historia está escrita con las cicatrices del Apolo 1, el Challenger y el Columbia. Por eso, cuando observas el diseño del gigantesco cohete SLS y la cápsula Orión, no estás viendo simplemente metal y combustible, estás viendo un monumento físico a las lecciones de seguridad aprendidas tras la pérdida de 14 astronautas. Desde la posición de la cápsula en la punta del cohete hasta la creación de un botón rojo de ingeniería que puede frenar un lanzamiento sin presiones políticas, el programa Artemis ha sido diseñado desde sus cimientos para combatir el enemigo más silencioso de la ingeniería. Bienvenidos a el próximo Framework en el espacio. Hoy vamos a hacer el análisis definitivo del programa Artemis, pero olvidaos de lo que os cuentan en los telediarios. No vamos a hablar solo de astronautas plantando banderitas, vamos a destripar la máquina al completo. En este megadocumental veremos paso a paso cómo la humanidad está construyendo la primera arquitectura de transporte interplanetario. Empezaremos analizando cómo la NASA ha canibalizado el mítico transbordador espacial y ha aprendido de 3 tragedias para crear el cohete SLS y la cápsula Orión. Después analizaremos la locura logística de los aterrizadores comerciales, como la gigantesca Starship de SpaceX, y los cambios en las misiones. A continuación, descubriremos el verdadero objetivo de Artemis: probar tecnologías extremas, desde reactores nucleares hasta extracción de hielo, para asegurarnos de no morir en Marte. Y por último, desgranaremos fase a fase el plan maestro de la NASA para construir una base industrial permanente en la Luna. Acomodaos, coged las palomitas, porque el viaje es una auténtica pasada. Antes de empezar, comentar que pronto tendremos en la web la sección de Artemis, donde os dejaré toda la documentación y fuentes que he utilizado para realizar este vídeo, además de información adicional. Tendréis el enlace en la descripción tan pronto como la termine. Ahora sí, empezamos. Fijaos, hay una frase de Jim Bridenstine, que fue administrador de la NASA, que me vuela la cabeza. Dijo: Artemis no es Apolo con mejores ordenadores. Y tiene toda la razón. Para entender el bicho que es el cohete SLS, el Space Launch System, tenemos que mirar un momento al pasado, al abuelo de la criatura, el Saturno V. El Saturno V de los años 60 era una bestia parda diseñada por Wernher von Braun. Von Braun hizo algo muy polémico en su día que llamaron all-up testing. Básicamente, en lugar de probar el cohete a trocitos, montaron todo el edificio de golpe y lo lanzaron a ver qué pasaba. Y funcionó. Acortaron muchísimo los tiempos. Aquel cohete usaba queroseno en la primera etapa y algo clave en las etapas superiores: hidrógeno y oxígeno líquidos. Fijaos en esto porque la química manda. Como ya vimos en nuestro vídeo de motores espaciales, el hidrógeno líquido tiene un impulso específico brutal. El impulso específico, para entendernos, es como la eficiencia del combustible de tu coche. Cuanto más alto, más energía sacas de cada gota, y en el espacio, donde cada gramo cuesta millones, eso te permite llevar más carga a la porra de lejos. Por eso el cohete SLS actual hereda esta misma tecnología criogénica. No es nostalgia, es pura termodinámica. Pero aquí viene la primera paradoja que a mí, como ingeniero, me dejó loco la primera vez que vi los números. Mirad esta comparativa. El nuevo cohete SLS Block 1, el que despegó en la misión Artemis 1, tiene un 15% más de empuje al despegue que el mítico Saturno V. Es más potente. Sin embargo, lleva casi la mitad de carga útil hacia la Luna. El Saturno V mandaba casi 49 toneladas y el SLS actual manda unas 27. ¿Cómo te comes esto? ¿Hemos desaprendido a hacer cohetes? Para nada. Es una decisión de diseño súper consciente. El Saturno V tenía 3 etapas, el SLS tiene 2. Además, la cápsula Orión de hoy en día, con su módulo de servicio europeo, pesa muchísimo más que la del Apolo. El SLS actual está optimizado para llevar humanos de forma ultra segura, no para ser un camión de carga masiva. Y hablando de herencia, aquí es donde entra la historia del transbordador espacial, el famoso Space Shuttle. El transbordador era una pasada, la idea de un vehículo reutilizable era el futuro, pero operativamente fue un dolor de cabeza carísimo. Cada vuelo costaba más de 1.200 millones de dólares. Pero el transbordador nos dejó 2 regalos increíbles para Artemis. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. El primero son los propulsores laterales de combustible sólido. Esos 2 lápices blancos gigantes que van a los lados del cohete. Son una evolución directa de los del transbordador, pero en vez de 4 segmentos, les han metido 5 para que tengan más chicha. Tienen una consistencia por dentro que es como goma de borrar, literalmente, y dan el 75% del empuje al despegue. Pero el segundo regalo es la verdadera locura de la que os hablaba al principio, los motores RS-25. Fijaos en la parte de abajo del cohete SLS. Esos 4 motores principales no son como los del transbordador, son literalmente los motores del transbordador.
La NASA tenía 16 motores guardados en el almacén, motores que han volado al espacio, que son de lo más sofisticado y eficiente que ha creado el ser humano, y los han puesto en el SLS. ¿Y cuál es el tema? Que en la época del transbordador estos motores volvían a la Tierra, se revisaban y se volvían a usar. Eran reutilizables. Pero en el SLS el cohete no aterriza, se estrella en el océano. Así que están cogiendo motores reutilizables históricos y usándolos como de usar y tirar. A mí me da hasta pena. Y ojo, porque aquí hay un debate gigantesco. La idea original de la NASA era que usar tecnología heredada del transbordador iba a ser más barato y rápido, pero la realidad les ha dado una bofetada. La Oficina del Inspector General de la NASA, la OIG, ha sacado informes demoledores criticando los sobrecostes brutales de esta decisión. Hablamos de unos 6.000 millones de dólares de sobrecoste y más de 6 años de retraso solo en los contratos de los propulsores y los motores RS-25. La oficina critica que modernizar esta tecnología antigua ha sido un infierno y que los contratos actuales no incentivan el ahorro. Para la NASA, dada la baja frecuencia de vuelos de Artemis, salía más caro diseñar algo nuevo y recuperar el cohete del agua. Pero la contabilidad está en rojo. A veces la ingeniería tiene que ceder ante la contabilidad, y cuando la contabilidad se descontrola, pues te caen palos por todos lados. Llegados a este punto, os quiero hacer una pregunta para que me la dejéis en los comentarios. Conociendo el mercado actual, con empresas como SpaceX recuperando cohetes todos los días, ¿creéis que la NASA hizo bien diseñando el SLS como un cohete desechable tradicional? ¿O deberían haber apostado por reutilizar desde el minuto 1? Yo personalmente creo que si se hubiese utilizado la Crew Dragon para transportar la tripulación a órbita y tras ello hacer la transferencia de tripulación a el HLS o Blue Moon, hubiera sido más eficiente y barato, ¿no creen? Dejádmelo abajo que luego os leo y debatimos, porque este tema trae cola. Sigamos, porque no podemos entender Artemis sin hablar de la seguridad. La exploración espacial está escrita con fracasos, y el programa Artemis lleva en su ADN las cicatrices de 3 tragedias horribles: el Apolo 1, el Challenger y el Columbia. En el Apolo 1, 3 astronautas murieron quemados en la rampa de lanzamiento porque la cabina estaba llena de oxígeno puro y una chispa lo encendió todo. No pudieron abrir la puerta. Lección aprendida para Artemis. La cápsula Orión respira aire normal, al 21% de oxígeno durante el despegue, tiene materiales ignífugos de última generación y la escotilla se abre en menos de 4 segundos. Pero las otras 2 tragedias, las del transbordador, enseñaron algo más profundo. Enseñaron lo que los ingenieros llaman la normalización de la desviación. Esto es importantísimo. Es cuando una organización se acostumbra a que algo falle un poquito y no pase nada, hasta que un día pasa. En el Challenger fueron unas juntas de goma que se congelaron. En el Columbia fue un trozo de espuma aislante que se soltó en el despegue y agujereó el ala. Los ingenieros sabían que esas cosas pasaban, pero la presión política por lanzar era tan fuerte que miraron a otro lado. Artemis ha cortado esto de raíz. Han creado autoridades de ingeniería independientes. Si un ingeniero hoy en Artemis ve algo raro, tiene un botón rojo burocrático para parar el lanzamiento, y ningún jefe puede obligarle a seguir. Y a nivel técnico, mirar la arquitectura. El transbordador iba pegado al lado del tanque gigante, por eso le caían trozos de espuma. La cápsula Orión va en la punta del cohete, en el ápice. No hay nada por encima de ella que le pueda caer encima. Y si algo sale mal en la rampa, tiene un sistema de aborto que arranca la cápsula y la aleja del cohete a 10 fuerzas G. Es una salvajada de aceleración, pero te salva la vida. Ahora, ¿de dónde sale exactamente esta cápsula Orion? Porque la pobre ha pasado por un verdadero calvario político. A principios de los 2000, tras el desastre del Columbia, George W. Bush dijo que volvíamos a la Luna con el programa Constellation. Iban a hacer 2 cohetes, el Ares 1 y el Ares 5. Fue un desastre. El Ares 1 vibraba tanto por un efecto llamado pogo que amenazaba con dejar ciegos a los astronautas por la resonancia. Y el Ares 5 era tan grande que había que reconstruir media infraestructura de la NASA. Total, que llegó Obama en 2010 y canceló el programa entero. Dijo que era muy caro y que íbamos muy lentos. Pero de las cenizas de ese programa se salvó una cosa, la cápsula Orion. Sobrevivió porque era una nave genuinamente buena. Fijaos, no es lo mismo una nave para dar vueltas a la Tierra que una para ir a la Luna. El transbordador estaba hecho para estar a 400 kilómetros de altura un par de semanas. La magnetosfera de la Tierra le protegía de la radiación. Pero Orion está hecha para el espacio profundo. Su escudo térmico mide 5 metros y aguanta casi 3.000 grados de temperatura, porque cuando vuelves de la Luna entras en la atmósfera a 11 kilómetros por segundo. Eso es muchísimo más rápido y caliente que volver de la Estación Espacial Internacional. Entonces tenemos la cápsula. ¿Y el cohete? Pues el cohete actual, el SLS, nació de la política.
Literalmente lo llaman el cohete del Senado, porque los políticos de Estados Unidos, para proteger los puestos de trabajo de la industria aeroespacial en sus estados, obligaron a la NASA por ley a construir un cohete usando las piezas del transbordador. Le pusieron fechas imposibles, como que tenía que volar en 2016, cosa que obviamente no pasó. Pero la NASA diseñó el SLS por bloques, como si fuera un videojuego donde va subiendo de nivel. El Block 1 es el que tenemos ahora, para las primeras misiones. Luego vendrá el Block 1B, que le cambia la etapa superior por una mucho más potente para llevar a la vez a los astronautas y piezas para la Estación Espacial Lunar. Y finalmente el Block 2, que tendrá propulsores nuevos de fibra de carbono y será la bestia definitiva que nos permitirá mandar cargas gigantescas. Esto fue lo que se planteó, pero con las nuevas metas, el Block 2 parece que se va a posponer indefinidamente. Y aquí es donde llegamos al corazón de todo esto, al motivo por el que existe Artemis. En 2017, la administración de Trump firmó una directiva que cambió las reglas del juego. Añadió una palabra mágica a la misión de la NASA: sostenible. Artemis no va de ir a la Luna, clavar una bandera, coger 3 piedras y no volver en 50 años. Artemis va de quedarse, va a servir como punto de partida para lo que viene, el gran salto a Marte. Por eso se alían con empresas privadas y con otros países. Han creado los acuerdos Artemis para que esto sea un esfuerzo internacional, porque si metes a Europa, a Japón y a Canadá en el ajo, es mucho más difícil que venga un presidente futuro y te cancele el programa por recortes. Aunque como veremos luego con la estación Gateway, finalmente sí que se han producido grandes variaciones con lo planteado, pero sin cancelar el programa completo. Y ojo con los plazos políticos, porque a veces dan risa. En 2019, Mike Pence dijo que volveríamos a pisar la Luna en 2024. Cualquiera que supiera sumar y entendiera cómo funciona el desarrollo de hardware espacial, sabía que eso era ciencia ficción. Los trajes espaciales no estaban listos, la nave de aterrizaje de SpaceX, la Starship, estaba literalmente en pañales. Y la realidad se ha impuesto. Ahora mismo, a fecha de hoy, mayo de 2026, sabemos que la misión Artemis 3 se ha ido a finales de 2027 como mínimo, y que ni siquiera van a aterrizar en la Luna en esa misión, sino que van a hacer pruebas de acoplamiento en órbita terrestre. Lo veremos luego al detalle. La física y la ingeniería no entienden de promesas electorales. Pero quiero que os quedéis con esta idea. Este viaje que estamos analizando, desde los restos del transbordador espacial hasta el cohete SLS, es solo la primera piedra. Estamos viendo cómo décadas de errores, cancelaciones y lecciones políticas se fusionan por fin en una arquitectura de transporte que va mucho más allá de nuestra órbita. Artemis no es solo un cohete, es el puente hacia una nueva era de exploración. Pero el cohete SLS es solo el principio. Ahora toca hablar de la verdadera sala de máquinas del programa Artemis, de cómo interactúan todas las piezas y de la salvaje arquitectura que han montado para llevarnos a la superficie. Además, estamos en un momento histórico porque hace apenas un mes, la cápsula Orion de la misión Artemis 2 amerizó con éxito, batiendo el récord de distancia del Apolo 13. Lo más espectacular de este vuelo fue cómo la NASA solucionó el fallo del escudo térmico de Artemis 1. En lugar de rediseñar el material, cambiaron la trayectoria de reentrada por una mucho más directa, para evitar que la presión del plasma a 3000 grados reventara la base. Y el escudo ha aguantado perfectamente. Pero no me voy a detener aquí, porque ya hemos hablado a fondo de la termodinámica de este escudo y de todos los detalles en nuestra serie de videos sobre la misión Artemis 2. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y hablando de aguantar, tenemos que hablar de quién le da la vida a esta cápsula. Porque la cápsula Orion por sí sola es solo la cabina. Todo lo demás, la electricidad, el aire, el agua y los motores, van en un cilindro que va pegado justo debajo, el módulo de servicio europeo. Esto es un hito brutal. Es la primera vez en la historia que la NASA confía la supervivencia de sus astronautas en el espacio profundo a hardware fabricado fuera de Estados Unidos. Lo hace Airbus, en Alemania, con piezas de 11 países europeos, España incluida. Este módulo lleva 33 motores en total y unos paneles solares de 19 metros de envergadura. Durante este vuelo de Artemis 2, tuvieron una pequeña fuga de helio en el sistema de presurización. En otra época, esto habría sido un drama, pero el diseño tiene tanta redundancia que no afectó en nada a la misión. Pero claro, para llegar hasta allí, hace falta un empujón curioso. Y aquí es donde os tengo que contar el salseo político y técnico que acaba de pasar con el cohete SLS, porque nos han cambiado los planes. Hasta hace nada, la idea de la NASA era usar el cohete SLS actual, el Block 1, para un par de misiones, y luego fabricar versiones cada vez más grandes, el Block 1B y el Block 2. Pues bien, hace un par de meses, en febrero de este mismo año, la NASA dijo que cancelaba esas versiones gigantes. Se han dado cuenta de que es mejor, más barato y menos arriesgado quedarse con el diseño actual y simplemente ponerle una etapa superior diferente, el Centaur 5, para las misiones futuras.
Y ojo a lo que están haciendo con los motores RS-25, los 4 motores principales que van en la base del cohete. Como os conté antes, están usando motores viejos del transbordador y tirándolos al mar. Pero esos motores se van a acabar. Así que la empresa L3 Harris ya está fabricando los nuevos, los RS-25E. Y mirad cómo avanza la ingeniería. En lugar de hacerlos a la antigua, están imprimiendo en 3D partes enteras de la cámara de combustión y las toberas con láseres que funden polvo metálico. Se ahorran un montón de soldaduras, reducen el coste un 30% y encima les sacan más potencia. El primer motor de estos ya pasó las pruebas a finales del año pasado. Tendremos que ver si finalmente estos motores se va a utilizar con todas las modificaciones que está sufriendo el programa. Ahora, vamos a ponernos serios, porque todo esto de lo que hemos hablado, el cohete y la cápsula, solo sirve para llevar a los astronautas al entorno de la Luna. No sirve para aterrizar. Y aquí es donde la arquitectura de Artemis se vuelve una locura de ciencia ficción. Para bajar a la superficie, la NASA ha contratado servicios comerciales. No compran la nave, compran el viaje en taxi. Y el primer taxi que han contratado es la Starship HLS de SpaceX. Para que os hagáis una idea de la escala de la que hablamos, el módulo lunar del Apolo, la mítica araña de patas doradas, medía unos 7 metros de alto, y los astronautas iban dentro apretados como sardinas en un espacio de 6 metros cúbicos. La Starship HLS mide unos 50 metros de alto y tiene un volumen presurizado de 600 metros cúbicos. Es más grande que la Estación Espacial Internacional entera, pero aterrizando de pie en el polo sur de la Luna. Yo no sé vosotros, pero intentar imaginar un rascacielos de acero inoxidable posándose en la Luna a base de retrocohetes me rompe un poco la cabeza. Pero el problema gordo no es aterrizar eso. El problema es cómo llevarlo hasta allí. La Starship usa motores Raptor que queman metano líquido y oxígeno líquido. Es hipereficiente, pero una nave de estas llena de combustible pesa 1.300 toneladas. Ningún cohete de la Tierra puede lanzar eso a la Luna de golpe. Así que SpaceX tiene que hacer lo que llaman repostaje orbital criogénico. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. Ya lo hemos visto varias veces en el canal, os lo recuerdo. La jugada es esta. Lanzan una Starship vacía y la aparcan en órbita alrededor de la Tierra. Luego lanzan entre 10 y 20 naves cisterna para ir llenando un depósito gigante en el espacio. Y finalmente, la Starship que va a ir a la Luna se acopla a ese depósito, se llena hasta arriba de metano y oxígeno a menos de 180 grados bajo cero y arranca hacia la Luna. Justamente por el riesgo que supone esto y por presión del Congreso, la NASA contrató un segundo taxi, el Blue Moon de Blue Origin. Es una nave más pequeña. Tener dos naves distintas es vital, porque si una falla, tienes la otra. En ingeniería esto se llama redundancia disimilar, y es lo que te salva la vida cuando las cosas se tuercen. Todos vemos a SpaceX como la empresa estrella ahora mismo, a la que nadie se le puede hacer sombra. Pero ¿os imagináis que en Artemis 4 la nave de SpaceX falla en la salida y tendría que ser Blue Moon quien venga al rescate? Originalmente la misión Artemis 3 iba a ser la del aterrizaje lunar. Iba a ser el gran momento de volver a pisar el polvo gris. Pero con los retrasos en el desarrollo de la Starship y del repostaje orbital, el nuevo jefe de la NASA, Jared Isaacman, pegó un volantazo espectacular hace un par de meses. Ha rediseñado la misión Artemis 3 por completo. Ya no van a aterrizar en la Luna en 2027. Lo que van a hacer es una misión de prueba en la órbita de la Tierra, a unos 460 kilómetros de altura. Van a lanzar la cápsula Orión, van a lanzar la Starship, van a lanzar el Blue Moon y los van a acoplar todos en el espacio. Los astronautas van a pasar de una nave a otra, van a probar los nuevos trajes espaciales de Axiom y van a comprobar que todo funciona. A mucha gente esto le pareció un bajón, un retraso encubierto, pero ingenierilmente hablando es la decisión más inteligente que podían tomar. Es exactamente lo que hicieron en el programa Apolo con la misión Apolo 9. Probaron el módulo lunar en la órbita de la Tierra antes de llevárselo a la Luna. Porque si un sistema de soporte vital falla, o si el acoplamiento sale mal estando a 400 kilómetros de casa, en un par de horas estás aterrizando en el océano y te tomas una cerveza. Si te pasa lo mismo en la órbita de la Luna, a 400.000 kilómetros, bueno, digamos que la cerveza te la tomas en la otra vida. Gracias a esta prueba en órbita terrestre, el verdadero alunizaje se queda para la misión Artemis 4, prevista para 2028. Y cuando bajen, lo harán en el polo sur lunar. ¿Y por qué el polo sur? Pues porque allí hay cráteres que llevan miles de millones de años a la sombra, y dentro esconden el recurso más valioso del espacio, hielo de agua. Y como veremos más adelante, ese hielo no es solo para beber, es la clave absoluta para fabricar el combustible de nuestras naves. Y para llegar a ese polo sur, la NASA ha diseñado una órbita rarísima que se llama NRH, que viene a ser órbita de halo casi rectilínea.
Olvidaos de la típica órbita circular dando vueltas al ecuador. Imaginad un collar colgando del cuello de la Luna. La nave pasa súper cerca del Polo Norte, a unos 3.000 kilómetros, coge muchísima velocidad y luego sale disparada hacia arriba, alejándose hasta 70.000 kilómetros sobre el Polo Sur, quedándose ahí colgada durante días antes de volver a caer. Pero, como os he comentado antes en otros puntos, esto está sujeto a cambios y es muy probable que se realice sin esta órbita y que sean otras estrategias las que se lleven a cabo. Estad atentos al canal para todas las novedades. Y aquí es donde quiero conectar todos los puntos y que veáis la imagen completa que la NASA está pintando. Si te fijas en cada pieza por separado, parece que están complicando las cosas sin necesidad. Cohetes que tiran motores históricos, escudos térmicos que fallan y hay que cambiarles la trayectoria, naves de 50 metros que necesitan 20 repostajes, órbitas súper raras. Estamos viendo nacer, con todos sus fallos, sus retrasos y sus correcciones de diseño en tiempo real, la primera arquitectura de transporte verdaderamente interplanetaria de la historia de la humanidad. Porque seamos sinceros, si lanzamos un cohete mañana directo hacia Marte, sería una misión suicida. La NASA lo sabe perfectamente, y por eso están usando la Luna como el simulacro definitivo para no morir en el planeta rojo, apoyándose en un principio fundamental de diseño. Y la magnitud de este simulacro es sobrecogedora. 20.000 millones de dólares, 81 lanzamientos, 73 alunizajes y 214 toneladas de material. Todo esto en apenas 10 años. Cuando Jared Isaacman, el administrador de la NASA, se subió al escenario en marzo de 2026 en el evento Ignition, no estaba anunciando otra misión para ir a plantar una bandera y volver a casa. Estaba anunciando que nos mudamos. Que la humanidad transiciona, por primera vez en toda su historia, de hacer turismo espacial a construir una residencia permanente en otro mundo. Jared no está solo, ha designado al español Carlos García para dirigir el plan maestro de la base lunar. Para lograr algo que parece ciencia ficción, pero que es pura ingeniería, la Carlos ha trazado este plan maestro de 3 fases. El objetivo es construir una base industrial, nuclear y permanente en el polo sur de la Luna entre 2026 y 2036. Hablamos de drones que saltan en el vacío, de impresoras 3D gigantes que usan polvo lunar, de reactores nucleares desplegados por robots y de por qué, en el fondo, todo esto es solo un ensayo general para ir a Marte. Os dejo en la descripción los enlaces donde podéis ver el plan maestro original de Carlos. Pero para entender todo este plan y su complejidad, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué el Polo Sur? Si recordáis las misiones Apolo, todas alunizaron cerca del ecuador lunar. Era más fácil, más plano, más seguro. Pero el ecuador de la Luna es un desierto inútil si quieres quedarte a vivir. El Polo Sur, en cambio, es probablemente el terreno inmobiliario más valioso de todo el sistema solar interior. Mirad esta imagen porque es clave. En el polo sur lunar, por la inclinación que tiene la Luna, el Sol siempre está rozando el horizonte. Nunca sube más de 1,5 grados. Esto crea 2 fenómenos extremos que conviven a escasos metros de distancia. Por un lado, tenemos los picos de luz eterna, zonas elevadas que reciben luz solar entre el 80 y el 90% del tiempo. Energía gratis y casi constante. Pero justo al lado, en el fondo de cráteres gigantescos como el cráter Shackleton, que tiene 21 kilómetros de ancho y es el doble de profundo que el Gran Cañón del Colorado, tenemos las regiones permanentemente sombreadas. Ahí abajo no ha entrado un solo rayo de luz en miles de millones de años. La temperatura cae a unos menos 250 grados centígrados. Son trampas criogénicas perfectas. Y lo que han atrapado durante eones es hielo de agua, amoníaco, metano y otros recursos volátiles. Tienes la energía arriba y el agua abajo. Por eso vamos al Polo Sur. Pero claro, no puedes construir una ciudad de un día para otro. La NASA ha estructurado esto en 3 fases muy claras. Y la fase 1, que va de 2026 a 2028, va de una sola cosa: acceso y supervivencia. Yo no sé vosotros, pero cuando leí que en esta primera fase planean hacer 25 lanzamientos, me voló la cabeza. Olvidaos del modelo Apolo de lanzar un cohete gigante cada varios meses. Aquí la NASA ha copiado el modelo comercial. Están haciendo compras en bloque a empresas privadas, usando los landers de SpaceX, de Blue Origin y una nueva generación de módulos comerciales para llevar unas 4 toneladas de material. Es pura economía de escala. Si quieres que el transporte sea barato, tienes que volar mucho. El objetivo principal de esta fase es lo que los ingenieros llaman Ground Truth, la verificación sobre el terreno. No puedes mandar a humanos a vivir a un sitio sin saber exactamente cómo es el suelo que van a pisar. Para eso entra en juego el rover Viper. Este bicho está diseñado para meterse en la oscuridad absoluta de esos cráteres helados. Lleva una barrena llamada Trident, capaz de perforar hasta 1 metro en el regolito congelado para ver exactamente qué tipo de hielo hay, cómo de puro es y, lo más importante, si es económicamente viable extraerlo.
Pero ojo con esto, porque aquí viene una de mis tecnologías favoritas de esta primera fase. Los drones Moonfall. Imaginaos un dron volando por la Luna. Suena raro, ¿verdad? En Marte tenemos al helicóptero Ingenuity, que vuela porque allí hay un 1% de la atmósfera terrestre. Pero en la Luna no hay aire. Cero. Nada. Así que los drones Moonfall no usan hélices. Usan pequeños propulsores de gas frío para dar saltos balísticos controlados por la superficie. Imaginaos a estos pequeños vehículos saltando sobre rocas y cráteres, escaneando el terreno en alta resolución, guiando a los astronautas y llegando a sitios donde un rover con ruedas jamás podría entrar. Todo el sistema de navegación autónoma que están desarrollando para que estos drones no se estrellen en la oscuridad lunar es exactamente el mismo software que van a usar en los helicópteros que mandarán a Marte en la futura misión Skyfall. Todo está conectado. Ahora, hay un problema inmenso en esta fase 1, y es sobrevivir a la noche lunar. La noche en la Luna dura 14 días terrestres. 14 días de oscuridad total, donde la temperatura en la superficie baja a menos de 170 grados. Cualquier máquina normal, cualquier circuito, se congela y se parte. Literalmente muere. ¿Cómo evitas que tus rovers de millones de dólares se conviertan en chatarra congelada? Con energía nuclear. Concretamente con las unidades RHU y los generadores RTG. Las RHU son una maravilla de la simplicidad. Son pequeños cilindros del tamaño de una pila grande que contienen plutonio 238. No generan electricidad, solo generan calor por la desintegración radiactiva. Producen más o menos 1 vatio de calor constante. Tú pones eso al lado de una caja de engranajes o de un circuito vital y el calor pasivo evita que se congele. Pero si además de calor necesitas electricidad para comunicarte o moverte en la noche, usas un RTG, que es básicamente una batería nuclear que convierte ese calor del plutonio en unos 100 o 300 vatios de electricidad. El rover Perseverance lleva uno en Marte y funciona de maravilla. El objetivo de la NASA para el final de la fase 1 es lograr almacenar y generar 5 kilovatios, combinando paneles solares y estos sistemas nucleares para aguantar 120 horas de oscuridad total. Es el requisito mínimo para no morir. Y hablando de no morir, no podemos avanzar sin hablar del enemigo público número 1 de la exploración lunar. El polvo. El maldito regolito. Fijaos, el polvo de la Tierra es redondito porque el viento y el agua lo erosionan. Pero en la Luna no hay clima. Cuando un meteorito choca, rompe la roca en pedazos minúsculos que son como cristales rotos. Es abrasivo a unos niveles absurdos y por culpa del viento solar está cargado electrostáticamente. Se pega a todo. Raya los paneles solares, destruye los engranajes y se mete en las juntas de los trajes. Los ingenieros de la NASA lo tienen catalogado como la brecha tecnológica número 0801. Pero es que además es un peligro médico mortal. Si se inhala, esas partículas afiladas causan daños en los pulmones parecidos a la silicosis de los mineros. Los médicos lo llaman lunacosis. Por eso se están diseñando esclusas especiales que dejan el traje por fuera de la nave, para que el polvo jamás entre al área respirable. Si no solucionan la mitigación del polvo ahora, toda la infraestructura futura está condenada a fallar en meses. Pero supongamos que lo logramos, que sobrevivimos a la noche, que el polvo no nos destruye y que encontramos hielo. Entramos en la fase 2, de 2029 a 2032. Aquí la cosa se pone seria. Pasamos de mandar sondas sueltas a construir infraestructura pesada. 27 lanzamientos más, 24 alunizajes y 60 toneladas de material. Empezamos a ver misiones tripuladas cada 6 meses. El gran cambio arquitectónico de la fase 2 es que dejamos de depender de que cada máquina tenga su propia batería pequeña y pasamos a crear una red eléctrica compartida. ¿Os acordáis de que el Sol está muy bajo en el horizonte? Pues la solución es construir torres solares de entre 5 y 15 metros de altura. Al elevar los paneles, esquivan las sombras de las rocas y de las propias naves, captando luz casi constantemente. Estas torres van a generar entre 10 y 20 kilovatios, y van a distribuir la energía por la superficie usando cables especiales tolerantes al polvo, e incluso sistemas de carga inalámbrica para los rovers. Imaginaos a un rover acercándose a una torre y recargándose por inducción sin que nadie tenga que enchufar nada. Sysfreedom también necesitamos una red de datos. Aquí nace LunaNet, básicamente el Internet de la Luna. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. La NASA, junto con la Agencia Espacial Europea y la agencia japonesa JAXA, están montando una constelación de satélites alrededor de la Luna. Porque claro, desde el Polo Sur, la Tierra solo se ve la mitad del mes. El resto del tiempo estás incomunicado a menos que tengas satélites que hagan de repetidores. LunaNet va a dar cobertura Wi-Fi de alta velocidad,
más de 500 megabits por segundo, y además un sistema de GPS lunar. Quieren que todo funcione con estándares abiertos. Si mañana una empresa privada manda un rover, tiene que poder conectarse al Wi-Fi de LunaNet sin problemas. A nivel de movilidad, la fase 2 trae un juguete espectacular. La agencia japonesa JAXA aporta un rover presurizado. Y esto cambia las reglas del juego. Hasta ahora, si un astronauta quería explorar, tenía que ponerse un traje espacial súper pesado e ir en un rover abierto, como en las misiones Apolo. Con el rover de la JAXA, que es básicamente una autocaravana espacial, los astronautas van en manga corta por dentro. Tienen soporte vital para varios días y pueden recorrer cientos de kilómetros. Si ven algo interesante, usan una pequeña esclusa, se ponen el traje, salen, cogen la muestra y vuelven a entrar. ¿Vosotros os subiríais a algo así? Pensadlo un momento. Conducir una autocaravana por el borde de un cráter de 20 kilómetros de diámetro en total oscuridad, guiándote solo por radares y mapas 3D. A mí me parece una experiencia alucinante, pero el nivel de estrés psicológico debe ser brutal. Dejadme en los comentarios si seríais capaces de hacer un road trip de 3 días por el polo sur lunar, porque yo creo que me daría un ataque de pánico al primer bache. Junto a este rover, la NASA despliega rovers robóticos de preparación de terreno capaces de mover 5 toneladas de peso. Son los albañiles de la Luna. Mientras no hay humanos, estos robots autónomos nivelan el terreno, cavan zanjas para enterrar cables y apilan tierra sobre los módulos para protegerlos de la radiación. Esta capacidad de operar de forma completamente autónoma durante los 6 meses que los humanos no están es vital, ya que sirve de ensayo directo para las futuras operaciones en Marte, donde la distancia impedirá que controlemos las máquinas en tiempo real. Y así, construyendo cimientos eléctricos, de datos y de movilidad, llegamos a la fase 3. A partir del año 2033, el momento en el que la Luna deja de ser un destino turístico científico y se convierte en una ciudad. En esta fase sumamos otros 29 lanzamientos. Ya llevamos más de 200 toneladas acumuladas. La base empieza a parecerse a la estación McMurdo en la Antártida. Hay presencia humana continua. Astronautas rotando como en la Estación Espacial Internacional, pero a casi 400.000 kilómetros de casa. El corazón de esta ciudad es el Hub Multipropósito, un módulo gigante que sirve como plaza central. De este hub salen puertos de conexión estandarizados. Es la filosofía del plug and play. Llega una nave comercial con un nuevo módulo dormitorio. Un robot lo arrastra, lo enchufa al hub y listo, la base acaba de crecer, sin que un astronauta tenga que salir a apretar tornillos. Para mantener esto, la logística tiene que ser rutinaria. Estamos hablando de naves que bajan 8 toneladas de carga útil de golpe. Comida, ropa, repuestos y lo más importante, la capacidad de devolver cosas a la Tierra. Imaginaos el valor de mandar cientos de kilos de muestras geológicas o minerales procesados de vuelta a laboratorios terrestres. Pero el verdadero salto cuántico de la fase 3, lo que define si esta base sobrevive o quiebra, son unas siglas mágicas: ISRU, utilización de recursos in situ, o lo que es lo mismo, vivir de la Tierra. Llevar un litro de agua desde la Tierra a la Luna cuesta más de $1 millón en las primeras fases. No puedes mantener a una tripulación permanente pagando a millón el litro de agua. Tienes que minarla. Aquí es donde los rovers bajan a los cráteres helados, excavan el hielo, lo calientan, lo subliman y lo purifican. Esa agua sirve para beber, pero sobre todo, sirve para hacer combustible. Mediante un proceso de electrólisis, aplicas electricidad y separas el hidrógeno del oxígeno. Acabas de crear propelente para cohetes. La Luna se convierte en la gasolinera del sistema solar. Además, el propio polvo lunar, el regolito del que hablábamos antes, está compuesto en un 45% por oxígeno atrapado en minerales. Con procesos de electrólisis extrema, puedes fundir esa tierra y extraer oxígeno puro para respirar. E incluso, puedes extraer aluminio, hierro y titanio. Y aquí viene algo que me parece magia negra de la ingeniería: la impresión 3D con regolito. Imaginaos que se rompe una viga estructural o que necesitas construir un muro para proteger un módulo de la radiación solar. No puedes pedirlo por Amazon Prime. Lo que haces es coger un robot impresor, meterle polvo lunar y usar luz solar concentrada o láseres para fundir esa tierra capa por capa. Sinterización solar lo llaman. Básicamente están imprimiendo edificios y carreteras usando la propia tierra que pisan. Esto elimina la necesidad de traer toneladas de acero desde la Tierra. Claro, todo esto suena muy bonito, pero los humanos que están operando esto están sometidos a unas condiciones brutales. Hablemos un segundo de los trajes espaciales y la supervivencia. Para salir a la superficie usan el AX-EMU, diseñado por Axiom Space. Atrás quedaron los trajes rígidos de las misiones Apolo, donde los astronautas parecían muñecos Michelin que se caían y no podían levantarse.
Estos trajes nuevos tienen rodamientos en caderas y rodillas. Los astronautas pueden ponerse en cuclillas para recoger una roca. Pero el reto de estos trajes no es la movilidad, es la temperatura. Fijaos en este detalle técnico que es una locura. Un astronauta está caminando bajo el sol a más de 120 grados centígrados. De repente, da un paso y entra en la sombra proyectada por un panel solar. En un segundo, la temperatura exterior de su traje cae a menos 150 grados. Es un choque térmico de casi 300 grados en un instante. El sistema de refrigeración y calefacción del traje tiene que reaccionar a una velocidad absurda para que la temperatura interior del humano se mantenga en agradables 20 grados. Y todo esto mientras los filtros luchan a muerte para que ese polvo electrostático, del que hablábamos antes, no bloquee las válvulas de oxígeno. Como mencionamos, el peligro de lunacosis es tan real que estos trajes se acoplan por el exterior de la base o los rovers, asegurando que los astronautas nunca metan la contaminación abrasiva dentro de sus pulmones. Y luego está el tema de ir al baño y respirar durante meses. El sistema de soporte vital, el ECLSS. En la Estación Espacial Internacional reciclan el 90% del agua. El sudor, el aliento, la orina, todo se filtra y se vuelve a beber. Es un ciclo casi cerrado. Pero en la Luna, hacer esto es mucho más difícil. Primero porque la gravedad es un sexto de la de la Tierra, y los fluidos se comportan raro en las máquinas centrífugas. Segundo, por el maldito polvo que se cuela en los filtros. Y tercero, porque tienen que gestionar los residuos sólidos. Sí, las heces. Tienen que procesarlas, esterilizarlas y ver si pueden usarlas como abono para futuros invernaderos, o empaquetarlas para que no contaminen nada. Gestionar la basura en el espacio profundo es uno de esos problemas de los que nadie habla en las películas, pero que quitan el sueño a los ingenieros de sistemas. Pero volvamos a la escala macro, a la ciudad. Para que esta ciudad minera e industrial de la fase 3 funcione, las torres solares de las que hablamos antes ya no son suficientes. Si vas a fundir metal, imprimir en 3D e iluminar una base gigante en la larga noche lunar, necesitas potencia pesada, necesitas fisión nuclear. La energía es el recurso más limitante en el espacio. Sin ella, mueres. La NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos tienen un acuerdo para desplegar reactores de fisión de superficie, los FSP. No estamos hablando de las pequeñas baterías RTG de las que hablamos al principio. Estamos hablando de verdaderos reactores nucleares que usan uranio para generar entre 10 y 40 kilovatios eléctricos continuos, escalando a más de 100 kilovatios en el futuro. ¿Cómo instalas una central nuclear en la Luna sin matar a nadie por la radiación? La estrategia es brillante por lo sencilla que es. Llega la nave comercial con el reactor. Un robot grande lo descarga y lo arrastra a 1 kilómetro o 2 de distancia de los módulos donde duermen los humanos. El robot va desenrollando un cable de alta tensión por el camino. Y en lugar de ponerle un escudo de plomo de 1000 kilos al reactor, que sería carísimo de lanzar desde la Tierra, usan el propio terreno. Lo colocan detrás de una colina o en una zanja, usando la masa de la propia Luna como escudo contra la radiación. Lo encienden a distancia y tienes energía limpia e ininterrumpida durante una década, sin importar si es de día, de noche o si hay una tormenta solar. Llegados a este punto, si nos paramos a mirar todo el conjunto, los reactores nucleares, los sistemas de reciclaje de agua al límite de la eficiencia, la minería robótica y los trajes de alta tecnología, te das cuenta de que estamos ante la mayor red de seguridad jamás construida. Validar cada uno de estos sistemas a solo 3 días de viaje de casa es lo que separa un éxito histórico de una tragedia inevitable cuando crucemos el abismo hacia otros planetas. La base lunar es el banco de pruebas definitivo. Van a aprender a lidiar con el aislamiento parcial. Van a estudiar qué le pasa al cuerpo humano cuando pasa un año entero viviendo con una sexta parte de la gravedad terrestre, lo cual es vital para saber si los huesos aguantarán la gravedad de Marte. Van a probar si el software médico autónomo puede hacer diagnósticos cuando la Tierra tarda minutos en responder. Incluso la propulsión de las naves se beneficia. Los datos que saquen del reactor de superficie en la Luna se van a usar para diseñar los motores de propulsión térmica y eléctrica nuclear que necesitamos para llegar a Marte en 4 meses en lugar de 9. Es un efecto dominó tecnológico. Cierras una brecha en la Luna y abres una puerta en Marte. Así que, si nos proyectamos al año 2036, ¿qué es lo que deberíamos ver si todo sale según el plan Ignition? Veremos una base del tamaño de una pequeña estación científica terrestre, un clúster de módulos conectados, iluminados por torres solares y alimentados por un reactor nuclear que brilla a lo lejos en el infrarrojo. Veremos un enjambre de robots y drones manteniendo las instalaciones mientras los humanos duermen. Veremos plantas piloto extrayendo agua de la oscuridad absoluta de los cráteres y convirtiéndola en combustible.
Veremos una red de Internet lunar funcionando 24/7. Pero lo más importante que veremos en 2036 no será el hardware. Será la demostración empírica de que los seres humanos somos capaces de salir de nuestro planeta, usar los recursos de otro mundo y establecer una economía espacial sostenible. Esa es la verdadera victoria. Demostrar que el coste-beneficio compensa. Porque el día que demostremos que podemos vivir en la Luna de forma autosuficiente, ese día, oficialmente, nos habremos convertido en una especie multiplanetaria. Y eso, sinceramente, es uno de los momentos más emocionantes que nos va a tocar vivir en nuestra generación. Pero este hito en la Luna es solo la mitad de la historia. Porque, ¿sabéis por qué no hemos ido a Marte todavía? Porque si lanzamos un cohete mañana directo hacia allí, es prácticamente una misión suicida. Y la NASA lo sabe perfectamente. Por eso, todo lo que estamos viendo con Artemis no va realmente de quedarse en el polo sur lunar, va de aprender a no morir en Marte.